Resulta que la filosofía ha tenido una suerte de relación histórica con la verdad, de tal forma que se ha construido en el imaginario que la filosofía, en su búsqueda de conocimiento, aquello que busca es la verdad. Sin embargo, esto que hemos creído durante cerca de 2000 años, más incluso en Occidente, hoy es altamente cuestionado, en especial por la filosofía de Deleuze y Félix Guattari, ¿sí? Que aunque son personas distintas, con pensamientos que tienen o suelen ser distintos en unos puntos muy específicos, en realidad también encuentran muchos puntos de encuentro. Pues bien, resulta que aunque podemos hablar que la filosofía se ha transformado enormemente y que constantemente hemos encontrado filósofos cuyos planteamientos teóricos eh, simplemente son completamente nuevos respecto a lo que se venía pensando. Como ejemplo tenemos el caso de los que Ricoeur llama filósofos de la sospecha o pensadores de la sospecha, donde está Marx, Nietzsche y Freud, que son por supuesto personajes que aún siendo occidentales, europeos y modernos, se atreven a cuestionar el pensamiento occidental, europeo, moderno, y lo cuestionan fuertemente. Sí, y es muy curioso porque lo hacen en un momento en que este pensamiento se había logrado ya, digamos, sedimentar, solidificar en la sociedad. Sí, la revolución industrial, la revolución francesa fueron eventos que ayudaron a fortalecer esto que nosotros hoy conocemos como modernidad o pensamiento moderno. Entonces, aunque Marx, Nietzsche y digamos y Freud hacían esta crítica, aún conservaban mucho de ello. Un ejemplo es que Marx, por ejemplo, valga la redundancia, hablaba de progreso, ¿sí? Muy normal, pues porque para la época, en el siglo XIX y en Europa, la revolución industrial generalmente dio la sensación de progreso y era normal que se hablara de esa manera. Tampoco podemos pues cuestionar a Marx por hablar de progreso, dado que es el pensamiento de la época y Marx lo refleja perfectamente bien. No quiere decir que no se atreva a cuestionar, porque cuestiona, y cuestiona tanto que se atreve a plantear una sociedad distinta a la en ese momento vigente y que se fundamentaba en los ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad, que fueron los ideales los ideales de la Revolución Francesa. Entonces, es muy interesante porque, digamos, nunca antes se había logrado pensar la posibilidad de construir, de nosotros construir, sin la intervención divina, una sociedad distinta a la que, digamos, se ha establecido o predomina. Para ser más claros, más allá del capitalismo, ¿sí? También tenemos a Freud, que plantea, digamos, la teoría del inconsciente, algo que la filosofía realmente no se había planteado muy en serio, y que Freud es quien lo hace, y sin duda da un vuelco a la filosofía tremendo al plantear ya el deseo como aquello que de alguna manera nos mueve. Sin embargo, hoy hay muchas críticas a Freud. No hay que desconocer que su pensamiento sí significó un cambio y algo necesario para que se pudiera allanar el camino para, digamos, construir el pensamiento que actualmente, eh, digamos, predomina en la filosofía, especialmente eh, latina, y que es heredera de la filosofía francesa, principalmente hablando de esos autores, Deleuze y Guattari. Eh, Sin embargo, bueno, también tenemos a Nietzsche, que Nietzsche, precisamente por su particularidad, incluso creería yo que ha sido más estudiado en la literatura que en la filosofía misma, donde lo hemos tomado en serio, pero no tanto. Es decir, hemos hablado mucho de Nietzsche, pero nunca habíamos llegado realmente a pensarnos las implicaciones de ser nietzscheanos en algunos momentos, ¿cierto? Entonces Nietzsche, a pesar de que había planteado estos aspectos en contra de la modernidad, en contra del pensamiento europeo, no lograron a condensarse o a tener una cierta condensación solo hasta hoy, ¿sí? Y la razón es que con Deleuze y Guattari se logra poner fin a toda una tradición que, como les decía, se remonta hasta más de 2000 años, ¿sí? Perdónenme. Y por eso podemos decir que nos encontramos efectivamente ante la muerte de la filosofía. Por supuesto, tenemos que entender la muerte en este caso como transformación y no necesariamente como fin.
Incluso al hacer este video pensé varias veces en ponerle fin o muerte, pero me di cuenta que efectivamente el fin implicaba un no a más, pero que la muerte no necesariamente significa eso, sino que puede representar también transformación. Y creo que ese es el llamado. Es decir, los filósofos durante mucho tiempo nos hemos dado cuenta que poco a poco nos quedamos prácticamente sin trabajo, no en un sentido formal, sino en el sentido de la actividad filosófica. Por ejemplo, después de la Edad Media y con la aparición de las disciplinas, la filosofía prácticamente se queda sin qué hacer, ¿sí? La física se llevó la cosmología de un tajo, la biología cogió el cuerpo humano y lo separó completamente del estudio filosófico para ese momento, que retoma mucha importancia gracias al estudio de Foucault y también por supuesto con Deleuze y otros autores, pero específicamente para el principio de la modernidad el cuerpo no era objeto de atención filosófica, aunque sí lo era de las disciplinas de control. Entonces, diríamos que con Deleuze vamos más allá con Deleuze y Guattari, vamos más allá de lo que lograron de pronto en su momento plantear Marx, Freud y Nietzsche, y por qué ellos realmente cogen toda la filosofía y sus fundamentos y lo trastocan por completo. Es decir, nosotros tenemos una tradición que, digamos, de alguna manera siempre se ha enfrentado a una contracara que siempre había vencido, excepto hasta ahora. Podemos pensar, por ejemplo, en la filosofía clásica, cómo los filósofos se enfrentaban a los sofistas. Hoy tomamos más en cuenta a los aristotélicos que a los estoicos, por ejemplo. Tampoco tomamos muy en serio a los cínicos y su pensamiento. Ya después de la Edad Media tomamos más en serio a los racionales que a los empiristas. Y todo esto generó que siempre, de alguna manera, nosotros creyéramos que el papel de la filosofía tenía que estar del lado de la verdad y por eso había que encontrar como el método correcto que nos permitiera hallarla. Y terminó planteándose finalmente el método científico, que la sociología y demás estudios que pretendieron o pretenden ser científicos, pues han echado mano de eso. Sin embargo, en la práctica se han dado cuenta de que no funciona, ¿cierto? Para la filosofía no funciona el método científico porque estamos en otro plano. Lo que hace Deleuze con la filosofía es que borra por completo la idea acerca de la filosofía como búsqueda de la verdad. No diríamos que Deleuze empieza una nueva filosofía, pero sí es quien le da el punto final a la filosofía, digamos, reinante y plantea la posibilidad de un pensamiento que no involucre digamos, conceptos binarios como bien o mal, verdadero o falso, bello o feo, sino que por el contrario propone eliminar todas las categorías, que reconozcamos que no hay manera de diferenciar, de ahí a que quizás haya un malentendido pensando en este tipo de teorías, porque muchos han dicho, bueno, tenemos una sociedad que tiene hombre y mujer y no ha reconocido al transexual, al gay, a la lesbiana, al transgénero, etcétera, ¿cierto? Esto en muchos casos se basa en estos autores, pero resulta que estos autores lo que dicen es que eso simplemente no existe, que no es posible diferenciar hombre y mujer y ni a nadie porque hay una zona de indiferenciación. En ese sentido es que hablamos de la muerte de la filosofía y por supuesto se plantea la necesidad de un nacimiento de una nueva una filosofía que no busque la verdad, sino que como filosofía se encargue de cuestionarla constantemente, cuestionarla y resquebrajarla, dejar sin piso cualquier cosa que intente establecerse, ¿vale?